Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. Construyendo una nueva justicia. Bienvenidos a este espacio en el que vamos a conocer un poco más de la Ley 1173. Esta ley que ha sido promulgada el mes de mayo de la gestión 2019. Queremos conocer aquellos detalles, alcances y también cuáles son los beneficios para la población en su conjunto. Este espacio se va a denominar Construyendo una nueva justicia. Bienvenidos y acompáñenos a conocer cada día acerca de qué se trata esta ley, pero también hablando con las autoridades que van a ser las responsables de su implementación. De esta forma queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el doctor Iván Sandoval, con quien queremos conversar un poco acerca de esta ley a grandes rasgos, conocerla, pero también desde aquellas personas que van a impartir la justicia. Y nos trasladamos hasta el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca para poder hablar de este tema. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, un saludo a todos los televidentes y complacido pues de estar en este set. Es una ley que está implicando varios cambios, doctor. Hablamos del sistema penal, pero también vamos a hablar de lo que es la violencia, la lucha integral que se está trabajando desde la justicia, desde quienes imparten justicia. ¿Cuáles son estos cambios que se van a generar en todo el sistema judicial? Efectivamente, hace un poco hemos concluido con un curso de capacitación a jueces, vocales, fiscales del departamento de Chuquisaca y además con la participación de algunos abogados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, aunque nos extrañó la no participación de miembros de la policía boliviana, pese a haber tenido conocimiento de ello. Pero esta ley 1173 ha sido asimilado por los concurrentes a este curso de capacitación que tuvo lugar divididos en 3 grupos en el caso de Chuquisaca, y los fines de semana, viernes, sábado y domingo, durante 3 semanas consecutivas, nos hemos dedicado a ello, absorbiendo también algunas inquietudes de los mismos colegas jueces. Es una ley que ya está en vigencia, no corresponde hacer críticas, sino que el legislador ha puesto a disposición este instrumento no solamente para los jueces y vocales o fiscales, operadores de justicia, sino para el mundo litigante y particularmente para los abogados en el ejercicio libre de la profesión. Porque son ellos los que deben también, inmiscuirse en nuestra realidad y hacer ese cambio de cultura jurídica, evitar la dilación de los procesos. Hay cuantos abogados que han estado prácticamente haciendo uso y abuso del derecho a la defensa. El derecho a la defensa, sí, pero en la medida que sus participaciones, sus alocuciones en las audiencias orales lo sea también pertinente, preciso, claro, concreto. Porque si no va a ser de esa manera, no va a ser preciso, no va a ser concreto, va a ser reiterativo. Ahí sí, el juez, con el poder ordenador que la ley ahora le otorga, la ley 1173, pues va a tener que limitar su participación. Ya no va a ser el abogado de uno o de la otra parte el que se empodere de la dirección de la audiencia. El juez recobra ese su valor. Es él el que debe empoderarse de la dirección de la audiencia, porque depende de él para que las audiencias realmente duren el tiempo suficiente, necesario. No pueden convertirse las audiencias de medidas cautelares por unas 2, 3 horas, como si se tratase de un juicio oral, público y contradictorio. No se rigen las medidas cautelares a las solemnidades del juicio oral, público y contradictorio. En ese sentido, entonces, emerge esta ley 1173 bajo ciertos ejes, como son la simplificación de las notificaciones, limitación de la detención preventiva, no hay más abuso de la detención preventiva, el afianzamiento de la oralidad en el proceso penal, ajuste competencial por cuanto
los jueces unipersonales, jueces de sentencia, se les carga efectivamente de mayor competencia a ellos por cuanto se les quita de alguna competencia a los tribunales de sentencia, porque los tribunales de sentencia se van a ocupar ya del conocimiento de asuntos más graves, pero tengo entendido que también se están utilizando ciertas políticas a fin de dotar de mayor número de jueces de sentencia en algunos distritos. La actividad procesal de las tecnologías de información y comunicación resulta también trascendente e importante, porque ya los abogados, al momento de su intervención, en su primera intervención, no solamente los abogados, sino también las partes en sí, van a tener que tener un buzón electrónico o también el de ciudadanía digital, donde se les va a proceder a su notificación, ya sea con actuados que corresponden al Ministerio Público, como también con actuados que corresponden al órgano jurisdiccional. Y otro eje temático también tiene que ver con el fortalecimiento de lucha contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y hacia las mujeres, para proteger este sector vulnerable de la sociedad. Doctor, estamos escuchando estos ejes, cómo se ha dividido esta ley para poder también aclarar a la población, porque son ellos, nuestro público, son ellos quienes quieren conocer cuáles son los alcances de esta norma, cuáles van a ser también los beneficios para este sector. Y estábamos escuchando en un primer bloque, quizás podríamos dividirlo de esta forma, en cuanto a implementaciones tecnológicas, hablamos de capacitación del personal, hablamos también de reorganizar las funciones para esta población que es la responsable de impartir la justicia. Se está hablando de darles nuevas atribuciones quizás en algún sector, pero también de fortalecer el trabajo que se está haciendo al interior de la justicia. ¿Cómo les afecta esto a los jueces? En realidad, hay un brazo operativo que va a coadyuvar, es administrativo por supuesto, va a coadyuvar con el órgano jurisdiccional. Es la oficina gestora. Toda notificación con resoluciones que no sean las emitidas en audiencia van a ser notificadas por esta oficina gestora. La programación de audiencias lo va a hacer las va a realizar a través de la oficina gestora. Ya no va a ser el juez o tribunal el que, de acuerdo a su agenda, o muchas veces a la conveniencia, van señalando audiencias. Es la oficina gestora la que va a programar las audiencias. Es, o será más bien, responsabilidad de la oficina gestora coadyuvar con el Ministerio Público a fin de garantizar, y con la policía también, a fin de garantizar la realización de las audiencias. No se realiza alguna audiencia por falta de notificación a alguna de las partes, será responsabilidad de la oficina gestora. Entonces, la oficina gestora es una instancia administrativa que coadyuva con la organización, con el órgano jurisdiccional, y nos parece loable desde todo punto de vista. Pero lo que sí nos preocupa el hecho de que a los jueces de sentencia sí se les otorga mayor facultad, pero estoy seguro que también las instancias pertinentes del órgano judicial estarán tomando los recaudos necesarios a fin de poder crear juzgados de sentencia para una efectiva pronta administración de justicia. Doctor, en ese sentido estamos hablando de también la necesidad de capacitación. Conocemos que la Escuela de Jueces, por un lado, del Estado, ha iniciado con esas capacitaciones para tener capacitadores también. En este sentido, ¿ha sido usted parte de las capacitaciones que van a replicarse en todo el país, en cada uno de los tribunales, según los responsables que han ido a representar a su departamento? Sí, efectivamente. He formado parte del grupo de capacitación. Entiendo en cada departamento también se han llevado en fechas similares como las programadas para Chuquisaca, también en el interior del país. Pues uno de los institutos donde se ha hecho énfasis y que incorpora
la ley 1173 son aquellas referidas a la limitación de la detención preventiva. Es decir, sabemos que no puede haber una solicitud de detención preventiva si no hay una imputación formal. ¿Cuál es el elemento que introduce la ley 1173 respecto a la ley 1970 con relación a la imputación formal? La imputación formal, en la descripción de los hechos que se imputa, por ejemplo, además de indicar el tiempo, lugar, modo y la calificación provisional respecto a un hecho con identidad penal, un hecho punible, además debe hacer una descripción de los hechos. En la descripción de los hechos está exenta de hacer ciertas adjetivaciones. Además, no puede estar sustituida por una relación de los actos investigativos. Es decir, tiene que estar claramente determinada en la imputación formal cuál es la conducta del imputado que se acomoda a un determinado hecho punible. El hecho al derecho. Y si son varios imputados, entonces la conducta de cada una de ellas. Entonces ya es una exigencia a través de esta ley cuando el Ministerio Público, como principal persecutor de la acción penal pública, ahora debe tener el mayor cuidado en formular sus imputaciones. Ya no podrá decir la imputación formal que según la denuncia o según la querella. No, la imputación formal tiene que ser resultado de una investigación, no resultado del contenido de la denuncia o de la querella. Un primer elemento. Otro aspecto que merece ser destacado es respecto al Instituto de Medidas Cautelares. A partir de la ley 1173 ya no hablamos de medidas sustitutivas, hablamos únicamente de medidas cautelares de carácter personal. Y estas medidas de carácter personal están señalados en el artículo 231 bis de la ley 1173 y que las enumera del 1 al 10. Entonces, y precisamente en el último lugar, en el inciso 10, se halla establecida la detención preventiva. En cambio, las que preceden a ella son las medidas menos gravosas, como el arraigo, la prohibición de acercarse a la víctima, también otra medida como la relativa a la imposición de algún control electrónico, como es, por ejemplo, las manillas electrónicas, etc. Son estas medidas que preceden a la detención preventiva. ¿Qué implica entonces? Si uno de los objetivos, uno de los objetos que tiene esta ley es precisamente evitar la detención preventiva, que no se abuse de la detención preventiva, eso implica que quien solicite la detención preventiva, sea el Ministerio Público o ya sea el acusador particular, debe previamente fundamentar por qué cree que las medidas menos gravosas, las que están establecidas del 1 al 9 del artículo 231 bis, no son suficientes para garantizar la presencia del imputado durante los actos del proceso. Es decir, ¿por qué un arraigo? ¿Por qué la prohibición de acercarse a la víctima? ¿O por qué una manilla electrónica para el imputado no es, o la presentación de garantes no son suficientes para garantizar la presencia del imputado durante los actos del proceso? Y si no son suficientes esas medidas, recién podrá pedir la detención preventiva. Y el juez también deberá pronunciarse sobre ambas peticiones. Entonces, estoy seguro que los abogados de la defensa del imputado van a pedir eso al acusador público particular, que previamente fundamente. ¿Por qué? Las medidas menos gravosas no aseguran por sí mismas la presencia del imputado durante los actos del proceso si decimos que la detención preventiva es una medida excepcional, es de última ratio. Por una parte. Por otra, el juez
el Ministerio Público o el acusador particular también deberá, al momento de solicitar la detención preventiva, el tiempo de duración de la detención preventiva. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, el tiempo que requiera razonablemente como actos pendientes de investigación. Requiere una prueba pericial aún, requiere de una declaración de testigos, inspección, careo, qué diligencias más de investigación y requiere aún el ahí Ministerio como Público. último recurso también. Exacto. ¿No es cierto? Entonces debe fundamentar. Esto implica entonces que el juez, al momento de emitir la resolución de si ha dispuesto la detención preventiva, en la misma resolución de detención preventiva debe fijar el plazo de la detención preventiva. Por decir, ha solicitado 3 meses. Y estamos en, ¿qué digo? Como un ejemplo, en 1 de enero, marzo, abril, mayo, enero, febrero y marzo. El 1 de marzo estarían cumpliéndose los 3 meses en el ejercicio, en el ejemplo. Lo que implica entonces que para el 2 de marzo debe estar señalando ya la audiencia. ¿Para qué? Para considerar la situación jurídica del imputado. Ahora, el Ministerio Público, como el acusador particular, también puede solicitar una ampliación del tiempo de duración de la detención preventiva debidamente fundamentada, siempre y cuando se trate de alguna diligencia pendiente, una cuestión compleja en la investigación, etc. Ahora, en la audiencia de consideración de la situación jurídica del imputado, ahí sí se tiene que discutir si el imputado va a continuar detenido, se le va a aplicar alguna medida cautelar que no sea la detención preventiva. Entonces, o el Ministerio Público dirá, ya he concluido con la investigación y ahora voy a acusar. Hay que ver también entonces la finalidad, alcances de la medida cautelar y uno del carácter también que tienen las medidas cautelares es a los fines del cumplimiento de la ley y sobre todo de asegurar la presencia del imputado en los actos del proceso. De esta forma queremos saber qué está sucediendo también en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pero vámonos hasta los juzgados. ¿Qué sucede, Jesús? Cuéntanos en este lugar cómo se está implementando también la Ley 1173. Gracias, Melissa. Sí, efectivamente, nosotros nos encontramos en ambientes del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Y como tú bien lo decías, se está trabajando arduamente en lo que es la socialización e implementación de la Ley 1173 de abreviación procesal penal. Pero a tu consulta, precisamente, los jueces ya se encuentran trabajando también en este aspecto y queremos conocer un poco de la impresión en esta oportunidad con el doctor Lázaro Rocha, juez de instrucción penal número 4 de nuestra ciudad. Doctor, expectativa, ya algunos aspectos se vienen aplicando de la Ley 1173 y seguramente bastantes beneficios, principalmente para la población litigante. Buenas tardes. Bueno, en realidad aún no se está aplicando, excepto las visitas a las cárceles, que ha sido un éxito hace 2 semanas atrás. Con relación a la ley 1173, es una ley que modifica sustancialmente el procedimiento penal, la ley 1970, y en realidad básicamente en respecto a la oralidad y a la celeridad. Asimismo, trae algunas limitaciones para la detención indiscriminada de la detención preventiva y de igual forma hace un salto a la era tecnológica digital, podríamos decir, de las comunicaciones y las notificaciones judiciales. De a poco se va a ir implementando esta ley y hacía referencia a aspectos que nos parecen por demás de interesantes, el tema de la oralidad y el tema también de la digitalización en este caso. ¿Cuál va a ser el beneficio
para la población litigante, para las personas pues, que acuden diariamente a los juzgados? Por ejemplo, en relación a la oralidad, yo he podido observar que la ley acorta bastante los plazos. Lo que antes era para una cesación de la detención preventiva 5 días hábiles, ahora es 48 horas corridos. O sea, inclusive debe habilitarse horas inhábiles, es decir, hasta sábados y domingos puede llevarse una cesación de detención preventiva. Lo mismo para una salida alternativa cuando exista detenido. De lo que antes era 5 días, se reduce a 48 horas también. Ahora, otro de los aspectos que hace a la oralidad y la celeridad, consecuencia, es que los incidentes, por ejemplo, y excepciones, ya no se corren traslado. Directamente te presentan un incidente, una excepción, tienes que señalar audiencia dentro de los 3 días. Señalas audiencia y ahí es donde resuelves la pretensión, así como la contestación de la parte incidentada. Ahora, se dice que las notificaciones van a ser electrónicas y esto va a ser, sin duda alguna, un salto importante en el tema tiempo también que se aplica en la justicia. Exactamente. En las comunicaciones judiciales, podríamos llamarlo, son digitales. Se va a aperturar desde el primer inicio para las partes y también para el abogado un buzón de notificaciones de ciudadanía digital y ese buzón va a ser el único buzón donde a las partes se les va a notificar. Además existe un sistema informático de gestión de causas universal, podríamos llamarlo, donde va a tener acceso tanto el Ministerio Público, va a tener acceso las autoridades judiciales, funcionarios, servidores judiciales y todos esos. Ese sistema va a ser único, tanto para notificaciones, para publicar edictos, para hacer peticiones inclusive. Bien, entonces hay esperanza, podríamos decir, en lo que es la puesta en vigencia de la Ley 1173. Eso es solo una parte, Melissa, de lo que se ha trabajado en esta ley y seguramente también en otras oportunidades estaremos ampliando. Este es el reporte que le podemos dar a conocer desde el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca con lo que es la puesta en vigencia de la Ley 1173 de abreviación procesal penal. Muchas gracias por este contacto. Volvemos hasta el lugar de estudio donde estamos con nuestro entrevistado, el doctor Iván Sandoval. Estamos hablando acerca de las medidas cautelares específicamente, que ahora son trabajadas en esta ley de otra forma. La ley 1173 ha sido, doctor, específica también en este tema, decíamos, de la detención preventiva, de utilizar cada una de las medidas cautelares y poner al final lo que es la detención preventiva, que es lo que queremos que le quede claro también a la población. Pero también tenemos, por ejemplo, dudas. Con la población debe preguntarse cuándo hay la cesación a la detención preventiva. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Existe alguna forma en la que vayan a salir de esa detención preventiva? ¿Van a estar mucho tiempo en la cárcel? Son las dudas que tiene la población. Bueno, la verdad que la ley 1173 también incorpora algunas modificaciones al procedimiento penal en cuanto a la cesación, a la detención preventiva, fundamentalmente a los casos de improcedencia, primero de la detención preventiva. Hay casos donde hace improcedente la detención preventiva, también hablamos de la cesación. Primero, en cuanto a la improcedencia de la detención preventiva, incorpora 3 o 4 causales de improcedencia a la detención preventiva, en inspiración precisamente al mandato del artículo 73 de la Constitución Política del Estado, cuando señala que toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. Entonces, hemos escuchado muchas veces que en las cárceles se encuentran niños, personas con enfermedad terminal, personas mayores de 65 años, etc. Y en esa visión del artículo 73 constitucional, como señalaba, incorpora como causales de improcedencia cuando se trata de personas que padezcan de alguna enfermedad en grado terminal. También respecto a personas mayores de 65 años de edad, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal de pena sea igual o inferior a 4 años.
La actual ley 1970 señala 3 años. Ahora la 1173 nos refiere 4 años. También resulta improcedente la detención preventiva cuando se trata de delitos de contenido patrimonial cuyo máximo legal sea igual o inferior a 6 años. Y ojo, siempre y cuando no hayan sido afectados a su vez otro bien jurídico tutelado, como el caso del concurso real, por ejemplo. Es decir, que en un delito se hayan cometido también otros, hayan lesionado otros bienes jurídicos, ¿no? Y finalmente, cuando el imputado sea la única persona que tenga bajo su guarda o custodia el cuidado de un niño, niña menor de 6 años o en su caso una persona con grado de discapacidad que le impida valerse por sí mismo. Estos son los motivos de improcedencia que hacen a la detención preventiva. No se puede detener preventivamente a una persona en estos casos antes referidos. Pero sobre el particular, también la ley 1173, si bien esto nos habla de los casos de improcedencia, pero hay algunas excepciones a estos casos de improcedencia. Y precisamente es decir, no se aplican como causal de improcedencia en los casos de delitos contra la seguridad del Estado, sea seguridad interior, sea seguridad exterior del Estado, tales como los delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra. Tampoco se aplican estos casos de improcedencia cuando se trata de delitos contra la vida, contra la integridad corporal o libertad sexual de niños, niñas, adolescentes o, en su caso, mujeres, y también cuando se haya cometido contra adultos mayores. Los que sea de contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre las personas y los de contenido patrimonial con afectación al Estado de corrupción o vinculados a esta. Ahora, en cuanto a la cesación a la detención preventiva, como apuntaba muy bien usted, si bien la norma señala como alguno de los motivos, es decir, no se modifican demasiado, digamos, los motivos de cesación a la detención preventiva. Me voy a referir solamente a algunos que sí los introduce la ley 1173. Cuando nos habla, en el caso de que no se haya dictado acusación dentro del plazo de 12 meses o de 24 meses sin que se haya dictado sentencia, empero también la ley nos habla de ciertas excepciones en resguardo precisamente de aquel sector vulnerable, como son los casos de feminicidio, tráfico de personas, violación a niño, niña, adolescente e infanticidio, corrupción, seguridad del Estado y asesinato. No procede la cesación por más que habiendo pasado 12 meses sin que se haya dictado acusación o que haya transcurrido 24 meses sin que se haya emitido sentencia. Aún así, en estos casos no procede la cesación. Pero también otro caso de cesación que incorpora la ley es cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal. También cuando se acredite el cumplimiento del artículo de los 65 años de edad, empero salvo que se trate de delitos a los que anteriormente me he referido. Entonces, esos son los motivos que hacen a la cesación, a la detención preventiva, su improcedencia, la excepcionalidad que hacen a este instituto. Doctor, es quizás más que todo por el tema de tiempo. Nosotros tenemos que terminar esta primera parte, pero tenemos más y queremos invitarlo a una segunda parte para poder conocer más de esta ley e enfocarnos quizás en los datos que nos quedan. Por ejemplo, como me mencionaba, el hablar de este sector vulnerable de la población, niños, niñas, adolescentes y mujeres. Es importante el poder conocer qué sucede dentro de esta ley y también de esta forma poder explicarle a la población, porque es a ellos a quienes nos dirigimos y también por ese motivo agradecerle por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a usted y con mucho gusto cuando usted me convoque. De esta forma los invitamos a todos ustedes a seguirnos aún a través
de AJN, la Agencia Judicial de Noticias, en los espacios que tenemos junto a la policía y también en nuestras páginas en Facebook y en el YouTube, donde estaremos poniendo estos videos para que ustedes conozcan cada uno de estos casos. Es una primera parte la que hemos mostrado a todos ustedes a través del doctor Iván Sandoval, y de esta forma queremos invitarlos a la segunda parte también, donde estaremos tratando más de la ley 1173. Soy Melissa Padilla. Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal. Construyendo una nueva justicia.